En ese sentido, se ha expresado la preocupación de que esta fórmula, en realidad, aparte de las indicaciones que ha expresado el congresista Mulder, en realidad violenta también la autonomía del Ministerio Público, porque el Congreso termina diciéndole qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, ¿no? Y ese es un tema, por ejemplo, que hemos debatido también arduamente el día que se ha visto el tema de la acusación constitucional con el señor Inostroza, Aguila y otros, ¿no? Justamente la posición del Frente Amplio era que si no se incluía la figura de crimen organizado, al no ponerla, le estábamos amarrando las manos a la Fiscalía. ¿Y por qué le estábamos amarrando las manos a la Fiscalía? Porque existe esta fórmula actual. Por lo cual, en realidad deberíamos zanjar de una vez ese tema retirándolo. Sin embargo, este artículo 100 tiene otras cosas en las que la posición del Frente Amplio expresa su preocupación, ¿no? Porque en realidad, aunque se ha querido negar en el debate anterior de todas las sesiones que hemos tenido sobre bicameralidad, se ha señalado que no hay tal elitismo político y tal primacía del Senado en el Parlamento, ¿no? Y este artículo, tal como se está proponiendo, sí muestra esa primacía de la Cámara de Senadores, porque reserva para la Cámara de Senadores, con el voto de los 2/3 del número legal de sus miembros, declarar si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de las acusaciones formuladas. Presidenta, para poder exponer. Señalaba, Presidenta, que en realidad en el artículo 100, en el párrafo 1, se está reservando para la Cámara de Senadores la atribución para declarar si hay o no lugar a formación de causa a consecuencia de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados. Se está asumiendo así, ¿no?, en la línea de lo que precisamente hemos escuchado negar a casi todos los voceros de las diversas bancadas, que la Cámara de Senadores sí constituye un ente elitista dentro del Parlamento, porque acá lo que se está diciendo es que cuando diputados acusen, son los senadores los que se reservan si hay o no lugar a denuncia, con lo cual se sienta evidentemente una asimetría de poderes entre las cámaras. Y por ello, Presidenta, nosotros creemos, si los diputados, después de el cumplimiento de su deber, acusan, hayan responsabilidad funcional, hayan responsabilidad política o delictiva de un funcionario, sin embargo, no va a ser su atribución de ellos, porque es atribución exclusiva del Senado, cuando en realidad podría haber sido atribución de todo el Parlamento. Pero en este caso se deja constancia expresa que, aprobado así, efectivamente los senadores pueden decir no a todo el trabajo que han hecho, que se supone ha sido un trabajo acucioso, que ha sido un trabajo ponderado, que ha sido un trabajo largamente debatido por diputados, y la Cámara de Senadores, en realidad, como élite política, como élite profesional o empresarial, decide que los diputados no han hecho bien su trabajo y han acusado falsamente, prevaricadoramente, equivocadamente. Por eso yo creo, Presidenta, desde el Frente Amplio estamos señalando efectivamente esta noción, en nuestro modo de entender, cuestionable de una bicameralidad en la cual el Senado aparece ya restringiendo el poder y el mandato recibido por las urnas de sus representantes. Gracias, Presidenta. Congresista Quintanilla. Señora Presidenta, en la línea de la intervención del congresista Marco Arana, yo entiendo, de que hay que diferenciar dos cosas. Corresponde a la Cámara de Senadores, yo tengo una posición, en mi opinión, con el voto de la mayoría simple, si hay o no lugar a acusación, porque ya lo remitimos al Ministerio Público para que en función del siguiente párrafo tenga que seguir el trámite. Lo que sí habría que mantener solo en ese caso, los 2/3, es la declaratoria de suspensión o no al funcionario acusado e inhabilitarlo hasta por 10 años. En ese caso sí, pero para la acusación no. Me parece que para la acusación
la declaración de acusación solo debería ser mayoría simple y en el caso de inhabilitación sí los 2/3. Gracias. Gracias, congresista Alberto Quintanilla. Hemos agotado el debate. Tenemos la fórmula para el párrafo final. Artículo 100. Corresponde a la Cámara de Senadores, con el voto de los 2/3 del número legal de sus miembros, declarar si hay o no formación de causa a consecuencia de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados, así como suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. El acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación meritúa formalizar investigación o formular acusación directa ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Los términos de formalización de la investigación preparatoria o de la acusación fiscal se ajustarán al proceso especial contra altos funcionarios regulado en la norma de la materia. Si no hay mayor controversia con respecto a eso, tenemos que hacer una adecuación gramática con respecto a el párrafo. En el caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación evalúa. Formalizar investigación. Evalúa. ¿Correcto? Entonces, si no hay oposición, iríamos, congresista Alberto Quintanilla. Señor presidente, siendo coherente con el debate y la experiencia, el plazo de 5 días me parece demasiado corto y restrictivo. Suprimir el plazo de 5 días y decir en el plazo de ley, ¿no? Porque el procedimiento judicial tienen plazos. Hay consenso por mantener los 5 días, excepto su posición, congresista Quintanilla. No hay nadie más que observe el plazo. Correcto, entonces vamos al voto. Señora presidenta. Congresista García Belaúnde. En la última parte, ¿es evalúa o evaluará? Evalúa. Evaluará, creo, ¿ah? Evalúa, congresista, porque es en tiempo presente. Ok, perfecto, de acuerdo. Claro, presente continuo, así es. Al voto, votación nominal, señor secretario técnico. Presidente, yo planteo que sea 15 días, presidenta. Que 5 me parece muy poco, ¿ah? 15 días. ¿Ah? De acuerdo al plazo de ley. Claro, todo se está remitiendo a la norma especializada. Todo se está remitiendo. Para que cumpla el plazo. Regulado en la última línea, sería regulado en la norma de la materia bajo responsabilidad. Ya, correcto. En la última línea, ahí, coma, bajo responsabilidad. Votación nominal, señor secretario técnico. Señores congresistas, Arana Segarra. No. Arana Segarra, no. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez, sí. Alcorta Suero, sí. Becerril Rodríguez. Castro Grandes, sí. Cuadros Candia. Galarreta Velarde. Mantilla Medina, sí. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas,
Villavicencio Cárdenas, sí. Donaire Pasquel. Donaire Pasquel, no. Sheput Mur, no. Acuña Núñez, sí. Velázquez Quesquén, sí. Quintanilla Chacón, No por el plazo. Quintanilla Chacón, no. Glave Remí, Lescano Ancieta, abstención. Costa Santolaya, Sí. Costa Santolaya, sí. Beteta Rubín, Domínguez Herrera, sí. Figueroa Minaya, sí. Letona Pereira, sí. Melgarejo Paucar, sí. Arce Cáceres, Ya votamos. Congresista Mulder. Presidenta, si podemos regresar al texto aprobado cuando dice: en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación meritúa, bueno, se ha cambiado por evalúa, ¿no es cierto? Pero debería decir, el fiscal de la Nación evalúa si formaliza investigación o formula acusación. Porque si se mantiene evalúa formalizar investigación o formular acusación, da la impresión que solamente tiene esas dos alternativas. Entonces, lo que tiene que hacer es evaluar si formaliza acusación o formula acusación directa. Si formaliza investigación o formula acusación directa. La puede escoger. Pero si evalúa formalizar investigación o formular acusación, podría interpretarse como que no tendría la facultad, por ejemplo, de archivar. Porque solamente quedaría con esas dos fórmulas. En cambio, si se dice, si él va a evaluar si formaliza la investigación o formula una acusación directa, ya le abre un poco más el campo de libertad de poder tomar decisiones. Congresista Costa. Estoy de acuerdo con la sugerencia del colega Mulder, y en realidad llamar la atención de que el último párrafo y el antepenúltimo se refieren a lo mismo. Tendríamos, digamos, si quisiéramos que quede bien el texto, tendríamos que juntar el último y subirlo, sacarlo de los 5 días y dejar se ajustarán al proceso especial contra los altos funcionarios, etcétera, etcétera. Son 2 párrafos que están referidos a lo mismo. Si hay posibilidad de revisar, entonces revisemos también eso, juntemos ambos párrafos y creo que vamos a lograr mejor resultado. Lo que hay que hacer es bajar el penúltimo. Vamos a proceder a hacer las correcciones de carácter de forma ya. El artículo ha sido aprobado por 14 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Vamos a presentarles el texto antes de finalizar. Artículo 101. La comisión permanente funciona durante el receso de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Se compone de 10 senadores y 20 diputados, elegidos por sus respectivas cámaras, bajo un criterio de proporcionalidad entre los grupos parlamentarios, lo que incluye a los presidentes de cada cámara en calidad de miembros natos. La preside el presidente del Parlamento. Cambiamos Congreso por Parlamento ahí. Son atribuciones de la Comisión Permanente: aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del presupuesto durante el receso parlamentario, ejercitar la delegación de facultades legislativas que las cámaras le otorguen. No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes autoritativas de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, ley de presupuesto y ley de la Cuenta General de la República. Tercero, las demás que le asigna la Constitución y las que señale el reglamento del Congreso. Se ofrece el uso de la palabra. Congresista
Congresista Mulder. Solamente lo siguiente, si estamos poniendo que van a ser 10 senadores y 20 diputados, es porque ya sabemos cuánto van a ser en total el número de diputados y en total el número de senadores. Y entonces, si son 130 y 50 como se está estableciendo, no es la misma proporción. Porque es evidente que 10 es la mitad de 20, pero 30 no es la mitad de 150. Entonces no habría la misma proporción entre diputados y senadores. Tiene que ser la misma proporción. Gracias, congresista Mulder. ¿Algún otro parlamentario desea hacer uso de la palabra? Ya, si no hay, entonces adecuaríamos de la siguiente forma el artículo 101. La comisión permanente funciona durante el receso de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Se compone de 10 senadores y 26 diputados elegidos por sus respectivas cámaras, bajo un criterio de proporcionalidad entre los grupos parlamentarios y el texto que sigue y que ya fue leído. Votación nominal, señor secretario técnico. Señores congresistas, Arana Segarra. Abstención. Arana Segarra, abstención. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez, sí. Alcorta Suero. Alcorta Suero. Alcorta Suero, sí. Becerril Rodríguez. Castro Grandes. Castro Grandes. Galarreta Velarde. Mantilla Medina. Mantilla Medina, sí. Torres Morales. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas. Villavicencio Cárdenas, sí. Donaire Pasquel. Donaire Pasquel, sí. Cheputmur. Cheputmur, sí. Acuña Núñez. Acuña Núñez, sí. Velázquez Quesquén. Velázquez Quesquén, sí. Quintanilla Chacón. Sí. Quintanilla Chacón, sí. Glave Remí. Lescano Ancieta. Lescano Ancieta, abstención. Costa Santolaya, sí. Costa Santolaya, sí. Beteta Rubín. Domínguez Herrera. Domínguez Herrera, sí. Figueroa Minaya. Figueroa Minaya, sí. Letona Pereira. Letona Pereira, sí. Melgarejo Paucar. Melgarejo Paucar, sí. Arce Cáceres. Sí. Sí. Arce Cáceres, sí. El artículo 101 ha sido aprobado por 16 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Con mi voto, señora presidenta. Perdón, 1 en contra y 2 abstenciones. Con el voto Con mío. el voto a favor de la congresista Luz Salgado. El artículo 102, señores congresistas, ya fue aprobado también el 104, el 105. Artículo 106. Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica esté establecida en la Constitución. Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquier ley. Para su aprobación o modificación se requiere el voto de la mitad más uno del número, la mitad del número legal de miembros de cada Cámara. Javier.
Votación nominal, señor secretario técnico. Señores congresistas, Arana Segarra. Sí. Arana Segarra, sí. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez, sí. Alcorta Suero. Alcorta Suero, sí. Becerril Rodríguez. Castro Grandes. Cuadros Candia. Galarreta Velarde. Mantilla Medina. Mantilla Medina, sí. Torres Morales. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas. Villavicencio Cárdenas, sí. Donaire Pasquel. Donaire Pasquel, sí. Cheput Mur. Cheput Mur, sí. Acuña Núñez. Acuña Núñez, sí. Velázquez Quesquén. Velázquez Quesquén, sí. Quintanilla Chacón. Quintanilla Chacón, sí. Lescano Ansieta. Lescano Ansieta, sí. Costa Santolaya. Costa Santolaya. Beteta Rubín. Beteta Rubín, sí. Domínguez Herrera. Domínguez Herrera, sí. Figueroa Minaya. Figueroa Minaya, sí. Letona Pereira. Melgarejo Paucar. Melgarejo Paucar, sí. Echevarría Guamán. Costa Santolaya. Costa Santolaya, sí. Arce Cáceres. Sí. Arce Cáceres, sí. El artículo 106 ha sido aprobado por 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Artículo 107. El presidente de la República y los parlamentarios tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. Los senadores solo tienen iniciativa de reforma constitucional. Solo los senadores tienen iniciativa. Perdón, solo los senadores tienen iniciativa de reforma constitucional. También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los colegios profesionales. Asimismo, lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley. Congresista Cheput. En relación a la precisión que se hace sobre los senadores, también se podría leer como que solo lo pueden hacer y ya no el presidente de la República. Creo que deberíamos mejorar un poco esa redacción. ¿Por qué no los diputados? O sea, ¿Por qué no los diputados? Eso hay que quitarlo. pero entonces tendríamos que sacar al presidente de la República, si es como dice. No, hay que sacar. Hay que sacar solo los senadores, porque eso ya es competencia exclusiva de... Se abre el debate. Congresista O sea, Cheput, luego presidente, congresista Lescano. Esta precisión, para que abra el debate. Congresista Costa. Presidenta, me parece que este artículo del 107 está referido a quienes tienen iniciativa de ley. Entonces, nosotros ya en un anterior artículo hemos señalado que el Senado tiene iniciativa exclusiva o competencia exclusiva para reformas constitucionales. Entonces, mejor sacarlo de reforma constitucional y dejar el resto tal como está.
Presidenta, para no confundir. Ya, gracias, congresista Acosta. Y es lo que decía el congresista Violeta, efectivamente. Si ya nosotros hemos establecido atribuciones exclusivas legislativas de los senadores, estaría de más porque este artículo está referido a la iniciativa legislativa y a quienes la tienen. Entonces, congresista Velázquez. Presidente, este tiene que ver ya con el proceso de formación y promulgación de las leyes. Lo que hay que hacer es poner que formación de la ley, no estamos hablando de reforma constitucional. Lo que hay que hacer acá es poner el presidente de la República y los parlamentarios tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. A eso está referido, nada más que eso. Por favor, sí. Se retira, solo los senadores tienen iniciativa de reforma constitucional y queda todo el resto del texto. Correcto. A eso ¿Y los parlamentarios? ¿Y los parlamentarios? Sí, claro, ahí dice, sí. Muy bien, entonces votación nominal, señor secretario técnico. Había pedido la palabra. Perdón, congresista Lescano. Señora Presidenta, yo creo que es una discriminación odiosa que solamente se le dé facultades a un senador a presentar reformas constitucionales. El presidente también lo tiene. No, claro, pero por eso, yo a manera de ahondar en este punto, los diputados, ¿por qué no pueden presentar reformas constitucionales? Que lo pueda ver el Senado solamente es otra cosa, pero ¿por qué se le quita esa iniciativa a un diputado? Hay una discriminación, ambos son elegidos por el pueblo, va a haber posiblemente senadores elegidos por un departamento. Entonces, pero no veo ahí ninguna situación que pudiera explicar solamente dar esa facultad a un senador. Me pide, creo que me quedé... Lo que pasa es que ya la Cámara de Diputados, Presidente, se le ha dado la iniciativa legislativa que no tiene el Senado, ¿no es cierto? Entonces, si eso funciona para las leyes con respecto a la Cámara de Diputados, para la reforma constitucional es al revés con el caso del Senado, nada más, es la iniciativa. Y eso ya se definió el día de ayer, ya se votó. Sí, Presidenta, sí, puede ser que se haya definido, pero a mí me parece que puede traer problemas, porque obviamente un diputado que no tenga facultades para reforma constitucional, eso lo puede ver el Senado, pero ¿por qué solamente el senador? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? De tal manera que yo digo que eso restringe pues las facultades de un representante del pueblo, que se le dé facultades solamente al Senado a pronunciarse sobre eso, no implica que un diputado no tenga facultades para presentar un proyecto de ley sobre la Constitución. O sea, es un mínimo, ¿no? Lo mínimo de lo mínimo, un diputado no puede presentar reformas constitucionales. De tal manera, ¿para qué estamos dándole facultades para otra cosa? Yo creo que los diputados y senadores, Presidenta, debían presentar este tipo de proyectos. Ese es mi punto de vista. Gracias, congresista Lescano. La discusión al respecto se agotó el día de ayer y se ha votado también ya. En votación el artículo 107 en la redacción que tienen. Congresista Alcorta. Nada más, ¿no? Yo sí, es un poco extraño que yo abone pero la Constitución del 79 sí preveía que ambas cámaras podían presentar iniciativas de reforma constitucional. Hecha por el A, pero firmada por él, a Torre, por saco, ¿no? Al voto. Señores congresistas, Arana Segarra. No. Arana Segarra, no. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez, sí. Alcorta Suero. Alcorta Suero, sí. Becerril Rodríguez. Castro Grandes. Cuadros Candia. Galarreta Velarde. Mantilla Medina. Mantilla Medina, sí. Torres Morales. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas. Villavicencio Cárdenas, sí. Donaire Pasquel. Donaire Pasquel, sí. Cheputmur. Cheputmur, sí. Acuña Núñez. Acuña Núñez, sí. Velázquez Quesquén. Velázquez Quesquén, sí. Quintanilla Chacón. Quintanilla Chacón, sí. Glave Remí. Lescano Ancieta. Lescano Ancieta, sí. Costa Santolaya. Sí. Costa Santolaya, sí. Me dijo que no. Beteta Rubín. Beteta Rubín, sí. Domínguez Herrera. Domínguez Herrera, sí. Figueroa Minaya. Figueroa Minaya, sí. Letona Pereira. Letona Pereira, sí.
Arce Cáceres. Arce Cáceres. El artículo 107 ha sido aprobado por 16 votos a favor, 1 en contra y 0 abstención.